Padre Celestial, pasó. Está grabando. Padre Celestial, oh Señor omnipotente, en este momento, gracias por esta oportunidad de poder compartir junto a mis hermanos, hermanas, Señor, esta preciosa palabra que nos trae Mauricio, Señor. Cólmalo y llénalo de sabiduría y, y danos, Señor, también oído y atención para poder meditar y aprender todas las cosas que tú nos quieres enseñar esta tarde. Te lo dejamos en tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. 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 Gracias, Vicente. Bueno, hermanos, hoy día vamos a continuar nuestro estudio del Evangelio de Lucas. Hoy estamos terminando el capítulo 5 del Evangelio de Lucas. Nos resta largo camino aún, pero siempre es bueno poder ir pausando, ir analizando el texto y poder ir comprendiendo el mensaje en su totalidad y no mensajes parcelados que nos enseñan un poquito por acá, un poquito por allá, pero no logramos una unión o no logramos una panorama completa de la vida de Jesús, de la vida de nuestro Señor. Así que hoy corresponde capítulo 5 de Lucas, desde el versículo 33 hasta el 39. Capítulo 5 de Lucas, versículos 33 al 39. ¿Hay alguien que tenga abierta la Biblia en esa porción para que nos acompañe con la lectura, por favor? ¿Yo? Ya, Valesca. Leo todo, del 33 al 39. Desde el 33 al 39, por favor. Ok. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces, en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Amén. Miren, hoy, el tema de hoy va a ser el ayuno en la vida del creyente, que es de lo que se trata justamente la porción que leímos, ¿cierto? El ayuno en la vida del creyente. Y a manera de introducción, solamente vamos a decir 3 cosas que el ayuno no es. O sea, vamos a partir con el aspecto negativo, con lo que no es el ayuno. En primer lugar, podemos decir que el ayuno no es una simple dieta que hace el creyente, ¿cierto? Eso es básico. Nosotros ayunamos no como se enseña en el mundo, ¿cierto? De la dieta, de la nutrición, que de por sí tiene bastantes beneficios, naturalmente hablando, para el cuerpo. Mi esposa de repente hace lo que se conoce como el ayuno intermitente, que es cuando uno deja de comer durante varias horas del día y luego uno come en la noche. Eso tiene muchos beneficios y hay un montón de material al respecto, por si alguien que le gusta la nutrición y le gusta la vida saludable quiere averiguar de eso, puede hacerlo. Pero el ayuno que vamos a estudiar hoy no tiene que ver con eso, no es una simple dieta.
El segundo aspecto que el ayuno no es que el ayuno, bíblicamente hablando, no es una obligación ni un mandato. El ayuno no es una imposición, no es un mandato, no es una obligación, como lo es el orar, que sí es una obligación y un mandato de todo creyente, como es el leer la palabra, que es responsabilidad y mandato para todo creyente, como lo es, bíblicamente hablando, el congregarse, que también en el Nuevo Testamento vemos enseñanzas que apuntan hacia eso, al congregarse, pero el ayuno es, no, todavía no vamos a decir lo que es el ayuno, pero el ayuno no es un mandato ni una imposición. Y 3, el ayuno no es una forma de intentar convencer a Dios sobre alguna petición. Dicho de otra forma, el ayuno no es un medio para cambiarle la voluntad a Dios, para, como se dice, jugar un gallito con Dios, en donde el ayuno a mí me potencia para que Dios haga lo que yo quiero que haga. Entonces, el ayuno no es una dieta, no es una imposición y tampoco es una forma de intentar convencer a Dios. ¿Cierto? Nos veríamos un poco, y lo hemos hecho, yo lo he hecho un montón de veces, tratar de convencer a un Dios totalmente sabio a hacer lo que yo, que soy completamente necio en algunas cosas, quiero hacer. Entonces, ¿qué sí es el ayuno? En el aspecto positivo, ¿qué sí es el ayuno? En primer lugar, y esto es fundamental y yo creo que es como la base de lo que vamos a ver hoy, el ayuno es un tiempo donde nos abstenemos de los alimentos, ya sea parcial, quiere decir de algunos alimentos, o completo, que quiere decir que me abstengo de todo tipo de alimentos para dedicarnos especialmente a la comunión con Dios. El ayuno es una forma, un medio donde me abstengo de comer, me abstengo de satisfacer mis deseos naturales, ¿cierto? Deseos de mi humanidad, para dedicarme exclusivamente a buscar a Dios. Esto es por medio de la oración y por medio de la escritura. Porque nosotros sabemos que para los que, por ejemplo, a los hombres o mujeres que les toca cocinar y les toca dedicar tiempo para comer, sabemos que, bueno, hoy en día existen las comidas instantáneas, pero sabemos que no es llegar y cocinar y en 5 minutos está listo. El comer, el cocinar implica varias horas al día. En la mañana tomamos desayuno, si tenemos tiempo podemos estar media hora tomando desayuno, en el almuerzo, si estamos con familia y nos gusta conversar, podemos pasar 2, 3, 4 horas almorzando, en la tarde la oncecita, y los que la hacen completa, después viene la cena. Entonces estamos hablando muchas horas que se dedican a la comida, no digo que esté mal, pero el ayuno justamente busca apartarse de esos tiempos y dedicar esos tiempos para la búsqueda espiritual. ¿Hasta ahí se entiende más o menos o me explico? Se entiende. Si, por ejemplo, alguien de ustedes entonces pudiese definir el ayuno, alguien que quisiera, mira, vamos a hacer este ejercicio y de ahí, Cristi, pero si alguien pudiese definir el ayuno, ¿cómo lo definirían ustedes? El ayuno para mí es un tiempo para consagrarse a Dios. Absolutamente. Absolutamente.
El ayuno es un tiempo para consagrarse a Dios, donde me abstengo de la comida. Principalmente porque hay gente que ayuna de otras cosas, pero la comida sabemos que es algo que es fundamental, algo que es importante. Leandro, no sé si quería decir algo. No, Ah, ya, perfecto. Cristi. Mauri, a mí me pasó una Vicent. vez. Vicent. ¿No se me escucha? ¿Aló? Sí, súper bien. Se me cortó. Sí, se te escucha. Ya. Lo que pasa es que, bueno, quería contar un poco una experiencia que he tenido o que tuve una vez con un ayuno. Es que yo pensaba antes que me iba a dar hambre, ¿cachai? Durante el día, durante el ayuno. Y era una de las cosas que como que me asustaba. Pero fíjate que ya llegando casi en la noche, no sentía el hambre. Y era porque estaba lleno de la palabra de Dios, ¿cachai? De oraciones. Y Ahí parece que se le anduvo pegando. se me cortó para eso, ¿no? Sí, llegaste hasta lleno ¿Aló? de la palabra y lleno de las oraciones. Sí, sorry, que todavía estamos con mala señal acá en el Chuta. sector. Y bueno, estaba terminando ya en todo caso, pero era como que yo en las oraciones o en alabanza le pedía a Dios que me llenara de Él, que me llenara de Él, Mm, y, y no pensar en el alimento físico, mm. sino que, y, y pucha, todas las expectativas que yo tenía, como que, o el miedo que tenía de que iba a pasar hambre o que me iba a dar hambre, no sé, pues como a las 5 de la tarde, no pasó, pues, no pasó, entonces igual me sentí bien después de ese ayuno. Mm. Era una experiencia que quería contar. Sí, totalmente. Y gracias, Vicente, porque aporta muchísimo a lo que estamos hablando, porque justamente podrían surgir esos miedos para el que nunca ha ayunado, de decir, pucha, pero ¿y cómo si, bueno, si yo nunca hubiese ayunado, pensaría de esta forma, oye, pero si yo no puedo dejar de comer ni siquiera 2 o 3 horas seguidas, pues, a las 3 horas ya tengo un montón de hambre, entonces, ¿cómo voy a lograrlo? Pero lo que dice Vicente es esencial. Si en algún momento el Señor pone en ustedes o ustedes desean ayunar para buscar a Dios, esos miedos pueden ser vencidos a través de la oración, a través de la fe. Y vamos a ver un ejemplo ahora, aunque Cristi quería decir algo. Así que Mauri, la consulta es la siguiente. Por ejemplo, en el caso mío, jamás yo he ayunado. ya, Y creo que hace unos minutos atrás, antes que tú hablaras sobre el tema, pensé que jamás lo podría hacer porque consideraba que era como necesariamente no comer durante todo el día. Pero ante tu explicación veo que sí se puede durante horas o ciertos alimentos solamente dejar de comer. Pero más que eso, cuando uno supuestamente ayuna o que han ayunado, eso significa que uno en el periodo de que deja de ayunar, uno debiera de estar leyendo la Biblia, orando, utilizando ese tiempo para algo en especial o simplemente dejar de comer. exacto, Cristi. Lo segundo, lo primero que dijiste, cuando uno ayuna, uno se dedica todo ese tiempo que uno puede tener para buscar a Dios, para orar, conversar con Dios, leer la Biblia, ver una prédica, ver una enseñanza de nosotros o de algún predicador recomendado. Y digo predicador recomendado porque ustedes saben que hoy en día en Internet podemos encontrar de todo y nosotros anhelamos seguir la sana doctrina. Por ende, tampoco es llegar y escuchar cualquier cosa, sino que debemos sopesar y debemos saber a quién estamos escuchando. Pero respondiendo a esa pregunta, Cristi, sí, es un tiempo para abstenerse de alimentos. Ahora, hay varios tipos de ayuno. Por ejemplo, está el ayuno de un día, que puede ser de 12 horas o de 24 horas, en donde tú decides. Ahora, esos ayunos más cortitos, lo ideal es que sean completos. ¿A qué me refiero? A que uno pueda consumir agua solamente.
lo ideal. Y como dice Vicente, uno dice, al principio dice, pucha, pero es que para mí eso sería imposible. Pero como tal como comentó Vicente, ese mismo miedo que uno tiene cuando uno lo decide hacer para Dios, créeme, Cristi, que Dios que es el mismo Señor que te capacita para que uno pueda resistir. Dios te capacita para que uno pueda resistir. Ahora, hay ayunos de 3 días en donde la persona puede hacerlo completamente, que no es muy recomendable si uno está recién empezando en eso. Entonces se hace un ayuno, por ejemplo, solamente sopas, solo sopas. Hay otro ayuno que puede ser de 1 semana, que puede ser solo legumbres, o de 21 días, en donde se comen solo legumbres. Y claro, y está el ayuno de 40 días, que ese obviamente es el menos recomendable, porque son personas muy específicas a las que el Señor podría llevar a eso y tienen que estar bajo supervisión médica, no es llegar y hacerlo, ¿cierto? Aquí no quiero que pase un mes y de repente el Vicente se conecte y esté todo desnutrido porque no ha comido en 40 días, no, pues. Claro. Oye, me gustó el ayuno de la legumbre, yo creo que ese me gustó. Sí, mira, ese ayuno se le conoce bíblicamente como el ayuno de Daniel, que es uno de los ejemplos que tenemos que aparece en el capítulo 1 de Daniel, en donde, bueno, Daniel practicaba varias veces el ayuno, pero uno de los ayunos que hizo Daniel fue abstenerse de los manjares de Babilonia, de los manjares del reino, el caviar, las cositas ricas, ¿cierto? Y se dedicó solamente a comer legumbres y a buscar a Dios. Y dice que el resultado que hubo de ese ayuno fue que Dios trajo la respuesta que Daniel estaba esperando. O sea, lo hizo por una petición específica. Ayunó por eso específicamente y Dios trajo una respuesta. Ese es un ejemplo. Tenemos también el ejemplo de los apóstoles en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, en donde ellos ayunaron y oraron para seleccionar a los 2 misioneros que iban a comenzar a expandir el evangelio por el resto del continente. Ahora, esto es súper importante porque a partir de este ayuno fue escogido el apóstol Pablo y Bernabé para la obra misionera, que lo más probable que sea la obra misionera más importante de la historia del cristianismo, porque a través de Pablo y Bernabé se alcanzó Europa, se alcanzó Asia, se alcanzó partes de África, se llegó hasta España. Y esto fue por medio de el ayuno y la oración. El último ejemplo que vamos a ver, obviamente el más grande de todos los ejemplos, fue nuestro Señor Jesús, que antes de comenzar su ministerio público, ayunó 40 días y 40 noches. Ahora, insisto, eso fue específico. Era Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre. Pero lo curioso de esto fue que cuando el diablo lo vino a tentar porque tuvo hambre, y ese es otro aspecto, porque claro, a Vicente no le dio hambre, y gloria a Dios, porque le pasó eso. Pero hay otra persona que puede ayunar y a las 5 horas estar muerto de hambre. Me ha pasado. ¿Qué hago en ese momento? Tengo 2 opciones. Me rindo y digo, no, ya tengo mucha hambre, así que no, ya es suficiente, no, más encima estoy irritable, no, ya, y corto el ayuno. O lo que hace Vicente, que fue buscar la palabra de Dios, buscar la oración, y que fue lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando fue tentado por el diablo a que convirtiera las piedras en pan para cortar su comunión con Dios, para cortar el ayuno, y la respuesta que le da Jesús es fundamental. Jesús le dice, escrito está, usando la palabra de Dios, no solo de pan
vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces, cuando venga el hambre y uno todavía está en la mitad del ayuno, vaya a la oración: Señor, Padre, yo quiero alimentarme de tu palabra, dame el alimento que necesito. Ahora, si se sienten mal físicamente y ya está pasando a otro grado, claro que ahí ustedes pueden conversar con alguien de confianza, que sea cristiano, contarle la situación, o derechamente comer porque en realidad no les hizo bien, que también puede ser el punto. Aquí se ocupa el criterio, se ocupa el sentido común, y obviamente también velando por la salud de uno, ¿cierto? Porque no creo que Dios quiera someternos a tal punto que yo estoy pasando una crisis de salud por no alimentarme. Ahora, en el ayuno hay opiniones distintas para ciertas cosas, pero vamos a ver lo que bíblicamente está correcto. Entonces tenemos los ejemplos de David, los ejemplos de los apóstoles, del apóstol Pablo, o de los apóstoles, el ejemplo de Jesús. Y ahora la pregunta que surge es, entonces, si el ayuno es una herramienta para poder buscar a Dios, ¿cuándo ayunar? ¿Cuándo se debe ayunar? Porque una persona podría decir, mira, una vez a la semana. Y la otra persona podría decir, ¿y por qué? ¿Por qué una vez a la semana y no una vez al mes, una vez al año? ¿Por qué tiene que ser una vez a la semana? Entonces es necesario que nosotros examinemos las motivaciones correctas para ayunar. Y luego vamos a ver por qué es necesario ver la motivación correcta. Porque también hay un peligro que se corre en el ayunar, pero eso lo vamos a ver después. ¿Cuándo ayunar? Alguien podría ocurrirse decir, mira, Mauri, yo creo que es necesario ayunar por esta razón, por esto específico. Por tener la necesidad de comunicarme de mejor forma con el Señor, pienso yo. Tener una necesidad de una mayor relación con Dios. Sí. Ese es un gran motivo. De hecho, diría que es el más importante. Sí. Totalmente, hermana Patricia. Porque yo ayunaba tiempo atrás, antes que me diera diabetes, ayunaba y yo sentía algo especial, me sentía como que estaba más receptora de lo que Totalmente. sí podía hablarme el Señor o escucharlo, algo así. Eso me pasaba, yo me sentía de esa forma. Totalmente, hermana Patricia. Y hacía mucho el de Daniel también, siempre. Cuando era más largo, hacía El ayuno de Daniel. Sí. Sí, hermana Patricia, lo que usted dice es fundamental porque, bueno, lo vamos a ver de ahí, pero cuando uno ayuna, de hecho hoy día estaba viendo un video del ayuno que se los voy a mostrar, se los voy a mandar, que dura 4 minutos, que es un pastor que yo sigo bastante, que se llama Miguel Núñez. Él en esos 4 minutos dice, en una de las partes dice, el ayuno nos sensibiliza a la presencia y a la voz de Dios en su palabra. El ayuno nos pone más sensible espiritualmente, podemos estar como que a flor de piel, por así decirlo. Porque nuestra carne se debilita, pero nuestro espíritu se levanta, se fortalece. Eso es una paradoja, pero es real. Nuestra carne se aflige, se humilla, pero nuestro espíritu se fortalece. Entonces, ¿cuándo ayunar? Lo que dijo la hermana Patricia, totalmente cierto y correcto. Pero hay motivos específicos también por los cuales podemos ayunar. Uno de ellos es cuando estamos en momentos difíciles o de grandes angustias. Aflicciones. Cuando estamos pasando por una gran aflicción, es
un buen momento para ayunar y buscar al Señor. Esther capítulo 4, versículo 3 habla de cómo había un secretario de un rey, que me parece que se llama Amán, en donde él comienza a conspirar para matar a todo el pueblo judío que había en el reinado de su rey. Entonces, ¿qué pasa? Mardoqueo, que era el tío de Esther, ¿cierto? Convoca un ayuno para todo el pueblo judío, para todo el pueblo israelita. Y todos los judíos se afligieron y ayunaron. Y el resultado fue que Dios libró al pueblo judío de esa gran matanza. Sí. En medio de la aflicción, en medio de la angustia, en vez de ellos paralizarse, en vez de ellos de angustiarse desesperadamente, tomaron esa angustia, ayunaron y se dedicaron a buscar a Dios. ¿Y cuál fue el resultado? El Señor los libró de su angustia y de la dificultad que estaban pasando. Cuando ayunamos, buscamos a Dios en medio de la angustia, en medio de la dificultad, para clamar por su ayuda, para clamar por su consuelo y para clamar por su guía. Justamente por lo que decía la hermana Patricia, porque cuando uno ayuna está más percibe mejor las cosas del Espíritu. Entonces, si yo estoy ayunando y de repente leo el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, en Él confiaré. Pero estoy ayunando y como estoy sensible, leo esa escritura y ¡pah! Y ahora lo creo. Y ahora lo tomo para mi vida y digo, Señor, gracias, porque tú eres mi castillo, tú eres quien me protege. Aun cuando tenga enemigos acampando alrededor mío, yo estaré confiado porque tú eres mi protector. Entonces, cuando ayunamos en medio de una dificultad, es estar declarando nuestra dependencia de Dios. Cuando ayunamos, en medio de la aflicción, le estamos diciendo, Señor, te necesito, Señor, yo soy débil, Señor, yo no puedo, pero tú eres fuerte, pero tú eres soberano, pero tú eres sabio. Y en tus manos está mi vida. El segundo punto, por lo cual podríamos ayunar, ¿cierto? Ya vimos que cuando estamos en dificultad es un buen tiempo para ayunar, pero la segunda razón por la cual nosotros también podríamos ayunar es cuando hemos pecado conscientemente y eso ha debilitado nuestra comunión con Dios. No sé si de repente les ha pasado que han pecado conscientemente, porque todo el tiempo estamos pecando, pero cuando pecamos conscientemente hay una responsabilidad mayor y sentimos que algo se rompió con el Señor. Y eso, ¿saben cómo se va a reflejar? Se va a reflejar porque no voy a tener tantas ganas de orar, porque no voy a tener tantas ganas de leer la palabra, porque no voy a tener tantas ganas de congregarme, porque hay algo ahí que está roto, hay algo que la gracia de Dios quiere llegar a mi corazón, llegar a mi vida, pero hay un pecado ahí que no ha sido confesado, que no ha sido renovado en la sangre del Señor, por lo tanto estanca mi vida espiritual. Hay un tope ahí que no avanza, que no deja que avance la obra del Espíritu en mi vida. Y cuando nos damos cuenta de que estamos en ese estado, cuando el Espíritu Santo nos alumbra y nos dice, oye, es por tu pecado, es por esto que hiciste, y somos convencidos de que hemos pecado y hemos quebrado, por así decirlo, nuestra relación con el Señor,
es un buen momento para ayunar. Es un tiempo propicio para abstenernos del alimento y dedicarnos a la oración, confesando nuestro pecado, confesando nuestra iniquidad. Y si es posible, lo más específicamente posible, aunque Dios lo sepa. Aunque Dios lo sepa, la palabra dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y borrar nuestra iniquidad. Esto lo vemos en Nehemías 9, cuando Nehemías convoca un ayuno nacional. Imagínense a este punto, un ayuno nacional donde todo el pueblo comienza a confesar su pecado delante de Dios. Y aquí hay una máxima espiritual, acá hay un principio espiritual. Siempre después de una confesión sincera, hay una bendición de Dios que entra u obra en nuestra vida. Siempre que uno confiesa su pecado, viene la gracia y la bendición de Dios a obrar de alguna forma. Esto puede ser sentir libertad, sentir que he sido perdonado. Puede ser que esa bendición se manifieste en que yo nunca más caiga en ese pecado o caiga cada vez menos en ese pecado. O puede ser una bendición X que en la multiforme gracia de Dios Él quiera conceder. Por lo tanto, siempre después de confesar nuestro pecado vamos a experimentar la gracia y la bendición de nuestro Padre. Y antes de abrir el micrófono, por así decirlo, podemos ver entonces en definitiva que el ayuno es un tiempo para crecer en nuestra relación personal con el Señor. El ayuno es un tiempo para crecer en nuestra comunión con el Señor. Y los motivos pueden ser distintos. Una aflicción, una angustia, confesar mi pecado, pero el fin es el mismo. Crecer en mi comunión con el Señor. El motivo puede variar, pero el fin no cambia. Por ejemplo, uno tiene que tomar una decisión importante, cambiarme de trabajo, cambiarme de ciudad, casarme, cualquier decisión importante que uno tenga que tomar, también es un tiempo propicio para ayunar y buscar al Señor. Propicio. Hasta aquí, ¿alguien quiere hacer un comentario o pregunta o aporte o lo que tenga ahí para compartir? Y Mauricio, quería consultar algo sobre el ayuno de Daniel, el capítulo 1, que lo estuve viendo y habla de 10 días, y ahí me entró la curiosidad. Sí, Jessica, de hecho, claro, el capítulo 1 de Daniel habla de un ayuno, que es un ayuno que hace de 10 días donde se abstiene de alimentos del reino, y el resultado de eso es que el rey se da cuenta que Daniel y sus amigos, que ayunaron 10 días, estaban más fuertes que los demás, estaban más capacitados que los demás, y claro, sí, tienes razón, eso está en el capítulo 1 de Daniel, pero mira, no recuerdo el capítulo exacto, pero hay un ayuno de Daniel que se registra mira, tendría que buscar específicamente la escritura, en donde se registra un ayuno de 21 días. Tendría que buscar la escritura específicamente, pero claro, por eso mencioné que Daniel ayunó más de una vez en el registro. Está el capítulo 1, que son 10 días, y voy a buscar el otro capítulo, donde habla de este ayuno de 21 días.
Pero muy buen Ya. alcance, Jessica, porque parece que yo me confundí al principio. Gracias, Mauri. Sí. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Sí. Arturo. Sí. No, pero es que tiene que ver con lo otro que dijiste de si uno va a ver alguien que está predicando en YouTube, que sea un predicador recomendado y que lo que quiere añadir es que todo lo que hable sea en base a la Biblia, porque a veces hay predicadores que pueden hablar en base a otros libros, como pasa en algunas religiones que distorsionan el cristianismo y le añaden creencias que están fuera de lugar. Entonces, como por ejemplo ese libro de la Watchtower, que es de los testigos de Jehová. Sí, la Entonces, Watchtower, sí. Entonces, claro, por eso que es importante que si uno ve un predicador, que como tú dices, que sea recomendado de que todo lo que hable sea en base a la Biblia, no a libros extra. Totalmente, Arturo, totalmente cierto. Miren, y por recomendar algunos, si alguien quiere anotar, yo igual voy a hacer una pequeña lista para mandar al grupo, pero 3 predicadores que yo podría recomendar. En primer lugar, que está en español, de habla hispana, de la República Dominicana, que ha bendecido profundamente mi vida y la vida de mi esposa y la vida de muchas, muchas personas, es el pastor Sugel Michelén. Sugel Michelén. El segundo predicador que yo podría recomendar, pero está en inglés, obviamente siempre con subtítulo, y yo creo que muchos de ustedes lo conocen, es Paul Washer. Paul Washer. También tenemos el predicador que actual también vigente, se llama John Piper, también está en inglés, pero muy bueno. Y varios yo creo que también lo conocen o lo han escuchado. Y otro predicador que también está en español, que insisto, lo voy a mandar ahí también al grupo, es Miguel Núñez, que también se lo mencioné hace poquito con respecto al ayuno. Entonces tenemos Sugel Michelén, en español Miguel Núñez, en inglés Paul Washer, John Piper, y hay uno que no puede faltar en nuestras vidas. Créanme que no puede faltar en nuestra vida, que se llama R.C. Sproul, R.C. Sproul, que también se los voy a mandar. Él tiene un ministerio en YouTube, en las redes sociales, que se llama Ligonier, y es un programa radial, es solo audio. Él habla en inglés, pero hay un traductor que es maravilloso, que, bueno, no puedo decir que es igual que el predicador, obviamente, pero alcanza a captar la esencia del predicador y lo traduce muy bien. Así que ahí hay por lo menos 5 predicadores que van a bendecir profundamente nuestra vida y tienen de todos los temas que uno se le ocurra, para la familia, para la vida espiritual, para el matrimonio, para las amistades, trabajo. Muy buenos predicadores, y créanme que lo llevo escuchando algunos años y nunca he pillado alguna contradicción o alguna falta en sus enseñanzas. Así que ahí van. Mauricio, ¿a ti te suena Joyce Meyer? Joyce Meyer, sí, me suena. Sí. Ella es una predicadora norteamericana, entiendo, ¿no? Sí, ella es una predicadora norteamericana. Mira, yo no sé cómo estará ahora, Ya. pero lamentablemente ella sigue una corriente teológica que puede ser expresamente abierta o sutilmente predicada o enseñada, pero que se conoce como la doctrina de la prosperidad. Ah, ok. Ya, entiendo. Entonces, Sí. puede tener algunos Entiendo. mensajes que uno dice, oye, qué buen mensaje se mandó, pero su teología de base está desviada, lamentablemente. Partió en un momento, por lo que yo sé, partió en un momento súper bien. Sí. Pero con el tiempo, lamentablemente, como la mayoría de los predicadores que uno conoce, han agarrado otro camino. Y ahí hay varios, Sí, hay varios ejemplos. Este es un tema muy grande,
Porque Sí. tenemos, mire, por mencionar algunos, yo no quiero herir la susceptibilidad de nadie, pero mi anhelo es que cada uno de nosotros pueda crecer con alimento no adulterado, Exacto. con alimento que no esté mezclado, como decía el Arturo, con ideas de hombres, con libros seculares que no sean la palabra y solo la palabra de Dios. Pero, por ejemplo, Cash eh, Luna. Catch Luna, claro. Por ejemplo, que Dante Gebel. en menor grado Dante Gebel también, en menor grado, pero es muy similar. Joel Austin, No, no lo conozco. Joel Austin. ¿De que qué iglesia, eh? Él es de una iglesia norteamericana, me parece. Bueno, es complicado el tema porque también dentro de esos predicadores también en algún grado está, aunque a algunos les guste, pero bueno, no están predicando la palabra completamente en su mensaje, sino que están centrándose cada vez más en el hombre, tú puedes, tú eres una ganadora, tú eres un campeón, tú tienes que ser como David, tú tienes que ser aquí, tú tienes que ser allá. Danilo Montero, Ah, también, sí. que también, insisto, en algún comienzo, muy bien, pero con el tiempo lamentablemente se ha ido... ¿Ah? ¿Por qué se desvían después? Eso es lo que no entiendo. Yo tampoco lo entiendo, hermana, pero es lamentable, lamentable. Y yo le ruego al Señor que ninguno de nosotros se desvíe porque ninguno está libre de eso. Exactamente. Sí. Por lo tanto, nosotros tenemos que dedicarnos, y también por medio del ayuno, para volver al tema, a procurar conocer la verdadera palabra de Dios, no adulterada, como dice Segunda de Pedro, la verdad de Dios. Y para eso necesitamos estudiar. O sea, yo no pretendo que ustedes crean así como ciegamente todo lo que yo les pueda decir, sino que en base a la palabra, y solamente en base a la palabra, ustedes vayan sacando sus conclusiones. Pero yo les voy a mandar esa lista de predicadores, Arturo, así que muy buen alcance ese, y necesario, aunque sea un tema polémico, es muy necesario aclararlo. Mauricio, la que estamos un poquito más estrecha de mente, por decirte, es importante tener toda esta enseñanza grabada. Sí, la estamos grabando. Sí, para que uno vaya, al menos yo, para ir una vez a la semana escuchándola. ¿Entiendes? Eso para mí sería ideal. Sí, la estamos grabando, así que yo mañana mismo, si Dios me lo permite, lo voy a subir a YouTube, para que ahí después yo se las comparto en el grupo. Claro. Pero bueno, entonces vamos a llegar a la última parte ya de la enseñanza, y son los peligros a la hora de ayunar. Los peligros a la hora de ayunar. Hay varios, pero yo quiero apuntar dos solamente. El primero, ayunar con una motivación incorrecta. Que esto se aplica para todas las prácticas espirituales, para la oración, para la lectura, para la predicación, para la ofrenda. Esto es transversal. Pero vemos que uno de los peligros a la hora de ayunar es la motivación incorrecta. Y eso lo vemos en Mateo capítulo 6, versículo 16. Mateo 6, capítulo 6, versículo 16, que dice lo siguiente: cuando ayunen, no pongan cara triste, como los hipócritas, porque ellos desfiguran su rostro para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad les digo que ellos ya recibieron su recompensa. Esto lo está diciendo Jesús. Pero tú, cuando ores, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que estás ayunando, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve
en lo secreto, te recompensará en público. Por lo tanto, el ayuno es un acto de intimidad con Dios. No es para andar mostrándole a los demás mi espiritualidad. Y yo me acuerdo, me avergüenza un montón recordar esto, pero me acuerdo que la primera vez que ayuné, habré dicho como unas 15 o 20 veces que estaba ayunando. Porque hay algo en el corazón del hombre que es buscar al otro que te vea, buscar al otro, mira, oye, yo hice esto, mira, yo hice esto otro, pero la palabra de Dios dice que el ayuno o cualquier otra práctica espiritual es para hacerlo delante de Dios y no buscando el aplauso o la admiración del otro. Por lo tanto, se corre un peligro al ayunar y es necesario cuestionarse la motivación. ¿Por qué quiero ayunar? ¿Realmente por una necesidad espiritual? ¿O es de alguna manera validarme espiritualmente, tener un poquito más de crédito espiritual, tratar de que los demás se enteren para que, wow, está ayunando, qué espiritual que es, Dios mío, yo quiero ser como ella, yo quiero ser como él? Ahí hay un peligro profundo. Y el segundo peligro, que ya con esto vamos a ir decantando un poquito lo que hemos visto, y le ruego al Señor que me dé la sabiduría para plantear este tema. El segundo peligro es ayunar con una mente legalista. Ayunar con una mentalidad legalista. ¿A qué me refiero con esto? El legalismo es creer, voy a decirlo súper lento porque no es un tema tan sencillo de explicar y de entender, pero el legalismo es creer que por medio de mis propias fuerzas o por medio de mi obediencia puedo ganarme el favor de Dios y de esta forma, inconscientemente, estoy menospreciando la gracia y el mérito de Cristo. Dicho de otro modo, el legalismo es hacerse una lista de reglas, de cumplimiento, en donde yo, a medida que los voy cumpliendo, pienso que Dios me va a amar más, que Dios me va a bendecir más, que Él me tendría que considerar de otra forma porque yo estoy obedeciendo, porque yo estoy cumpliendo con estos mandatos, con estas reglas. Y con eso estoy menospreciando que Cristo hizo todo por mí. Y que todo lo que yo tengo y todo lo que pudiese tener es única y exclusivamente por sus méritos en la cruz. Yo no puedo hacer nada para ganarme el favor de Dios, porque Cristo ya se ganó el favor del Padre, y cuando yo creo en Él y me arrepiento y nazco de nuevo, espiritualmente hablando, el mérito de Cristo es traspasado ahora a mi cuenta por medio de la fe y no por medio de la obediencia ni por medio de la mente legalista. Entonces, si yo ayuno pensando que el ayuno me va a ayudar a tener un mayor favor, una mayor gracia o un mayor mérito delante de Dios, estoy ayunando de una manera incorrecta y muy peligrosa, porque el legalismo promueve el orgullo del hombre, el legalismo promueve la hipocresía, porque son cambios externos, pero no internos. El legalismo no encaja con las enseñanzas de Jesús. Cuando nosotros leímos Lucas 5, que lo leyó Valesca, los últimos 3 versículos hablan de una enseñanza, ¿cierto? De los odres viejos, de los odres nuevos, del vino viejo, que a mí, la verdad, me cuesta o me costó entender ese pasaje. Sí. Es un poco difícil, es como que, ¿qué quiere decir Jesús con el odre viejo, el odre nuevo, el paño viejo, el paño nuevo?
Y averiguando y estudiando y pidiéndole al Señor que me ayudara a comprender este texto, a lo que el texto se refiere cuando habla de los odres viejos o del vino viejo, está hablando del sistema estricto y legalista de los judíos, que ellos tenían un montón de preceptos, 613 preceptos y mandamientos que tenían que cumplir cabalmente. Era un sistema de obediencia demasiado estricto, a lo cual Jesús dice, esos son odres viejos, son vino viejo. Y ese vino viejo y ese odre nuevo no encaja, no puede compatibilizar con el vino nuevo y los odres nuevos que vienen por medio de Jesús. No sé si se entiende, no sé si me estoy explicando. El vino viejo y el odre viejo, todo el sistema legalista judío que era demasiado estricto. Ya. Y Jesús dice, yo traigo una nueva enseñanza, que no es en base a la obediencia estricta ni al ganarse el favor de Dios por medio de obras, sino yo traigo un mensaje de gracia, un mensaje de salvación, un mensaje donde la salvación viene de Dios y no es de ustedes. Y ese es el vino nuevo, ese es el odre nuevo, que no encaja con esa mentalidad estricta que tenían los judíos. Ahora, esa mentalidad estricta que tenían los judíos no es solamente de los judíos. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros corremos el riesgo de tener una mente legalista. Y quiero decir algo que quizá puede ser de alguna forma un tanto polémico, pero creo que es la verdad. Muchos de los que estuvimos en LCS, muchos de los que pasamos por ese lugar, entramos en un sistema de legalismo abierto o encubierto. Pero la forma que tenía de funcionar el SS era una forma legalista, en donde si uno cumplía con ciertas normas, con ciertos requisitos de las autoridades, uno era más espiritual. Pero si uno no cumplía con sus exigencias, si uno no cumplía con los mandatos que ellos te pedían, que eran mandatos de hombres, uno no era tan espiritual. Y por lo tanto no te consideraban tanto, te tenían ahí como uno más del montón, si te he visto de repente ni me acuerdo. Si uno estaba pasando alguna necesidad, pero como no era obediente a su sistema estricto de leyes, bueno, estaremos orando por ti. Y si es que. Y eso se debe a un sistema de legalismo que lamentablemente está afectando e infectando el evangelio, o no el evangelio, porque el evangelio va a permanecer siempre, pero las iglesias evangélicas, la mayoría está entrando en un sistema de legalismo. Por lo tanto, nosotros debemos cuidarnos y leer Gálatas. Cristi, tú que leíste Gálatas el otro día, Gálatas apunta y denuncia el legalismo y le dice a la iglesia de Gálatas, Gálatas. Bueno, el apóstol Pablo la verdad que no fue nada dulce con lo que le dijo a los Gálatas, pero le dijo la verdad, le dijo, Gálatas insensatos. ¿Cómo es posible que ustedes hayan dejado la enseñanza de la gracia y ahora crean que el mérito de Dios es por medio de las obras? ¿Quién los estorbó para que desobedezcan la verdad? Le dice el apóstol Pablo. Y les pregunta retóricamente, ¿acaso ustedes recibieron la salvación por medio de la ley o por medio de la fe? ¿Acaso ustedes recibieron las promesas del Espíritu Santo por medio de su obediencia o por medio de la fe?
No digo con esto que uno tiene que ser desobediente a los mandatos de Dios, ser descuidado a los mandamientos de Dios, pero todo eso tiene que ser pensando en que Dios es el que me capacita, es Dios quien pone en mí la gracia para poder andar en sus estatutos y no yo obligándome estrictamente, humanamente a cumplir ciertos requisitos externos cuando mi corazón no ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo. El legalismo se desarrolla cuando yo quiero seguir a Jesús, pero no tengo un corazón transformado por Él. Yo quiero seguir a Jesús, quiero obedecer a Jesús, quiero ir a la iglesia, quiero orar, quiero leer la Biblia. Todo eso está bien. Pero si yo no he sido transformado en mi corazón, si yo no he nacido de nuevo, mi camino es la religiosidad y el legalismo. Por tanto, hermanos, el verdadero ayuno, como conclusión, es aquel que practica un creyente, un cristiano, que ha sido transformado desde su interior. El ayuno verdadero es aquel que practica un verdadero creyente que ha sido transformado en su corazón ocasionalmente para crecer en su relación con el Señor. El verdadero ayuno consiste en un verdadero creyente que ha sido verdaderamente transformado desde su interior con el único deseo de buscar al Señor por medio de la oración, por medio del estudio de las Escrituras y por medio también de nuestra confesión. ¿Se recuerdan que vimos que el ayuno también consiste en confesar nuestro pecado frente a Dios para restaurar nuestra relación con Él? Así que, queridos hermanos y amados por el Señor, si el Señor, por medio de esta enseñanza del ayuno, en donde hemos visto el legalismo, ha confrontado nuestro corazón y nos hemos sentido acusados por Dios en nuestro interior, en nuestro espíritu, hoy es día para clamar a Dios con fe, confesar nuestro pecado delante de Dios, confesar nuestra religiosidad, confesar nuestro legalismo frente a Dios y orar a Él para que nos conceda una verdadera conversión, un verdadero arrepentimiento para escapar del legalismo y vivir un verdadero cristianismo. Así que me gustaría que pudiésemos orar. Y si alguien está interesado en poder ayunar durante este mes o en el momento que desea hacerlo, y necesita que hablemos, que conversemos, si necesita saber algo más, o incluso darme una opinión también que la persona tenga del ayuno, ustedes saben que podemos hablar, pueden escribir en el grupo, pueden escribir en el WhatsApp personal, o de repente un llamado de teléfono también, para poder ayudarles y apoyarles también en su crecimiento espiritual. Pero insisto, si hay alguien ha sido confrontado con el legalismo, con la religiosidad, es un buen momento para clamar a Dios y pedirle que Él nos conceda un verdadero cristianismo, una verdadera conversión. Amén. Vamos a orar.
Padre, Padre eterno, glorioso Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que está en este lugar. Yo te ruego, Papito amado, que tu palabra dé fruto en nuestra vida, Sí, Padre. que no solamente se quede en una enseñanza de mi parte, que no solamente se quede como un conocimiento por parte de mis hermanos, sino que tanto ellos como yo podamos practicar esta palabra, Señor. Sí, Señor. Podamos vivir esta palabra para tu gloria, Señor. Señor. Ayúdanos, Padre, a entender mejor el ayuno. Ayúdanos, Señor, a crecer espiritualmente. Y líbranos, Señor, del legalismo, de la religiosidad. Sí, Señor. Líbranos del orgullo, de la hipocresía. Sí, Y ayúdanos, Señor, a crecer genuinamente delante de tu presencia, Señor. sí, Amén. Todo esto te lo pido en el glorioso nombre de Jesús. sí, Señor. Amén. Amén. Amén.